Algunos inventos podrían revolucionar el mundo en un abrir y cerrar de ojos, pero al parecer hay quienes no quieren que estos fantásticos descubrimientos salgan a la luz. Personas que han descubierto o inventado cosas fantásticas por el bien de la humanidad podrían ser una traba para aquellos que nos controlan, así que no queda más remedio que callarlos o eliminarlos. Generalmente la opción más simple es sobornarlos con dinero para que vendan las patentes de sus inventos y queden guardadas y olvidadas con el tiempo. Si cualquiera de estos fabulosos inventos se pusieran de moda y la humanidad empezaría a usarlos en masa, los dueños del mundo podrían perder el control sobre nosotros. A pesar de que muchos de estos inventos son de conocimiento popular actualmente, no dejan de ser una especie de mito, ya que como no se usan parecerían formar parte de algún fraude. Pero eso es solo la campaña de desinformación que se ha utilizado para seguir usando tecnología obsoleta, para que la humanidad siga estancada bajo el dominio de algunos pocos. Estos inventos tirarían por la borda a cientos de industrias que actualmente dominan el planeta. Simplemente sus negocios multimillonarios que acaparan poder y control se acabarían para siempre. Hoy veremos una lista de los mejores inventos para la humanidad que fueron olvidados, ridiculizados, silenciados y guardados bajo llave. Mi nombre es El Nuevo Amanecer y mi negocio es saber lo que otras personas no saben. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. Número 1. Thomas Ogle o Tom Ogle falleció el 19 de agosto de 1981. Fue un mecánico e inventor americano. Inventó un sistema de carburación sin carburador que consumía menos de 2 litros de gasolina en 100 kilómetros. Su invento fue conocido como el carburador Ogle y muchos se preguntarán qué pasó con este increíble invento. ¿Es realmente posible conseguir que un motor Ford de 351 centímetros cúbicos con tan solo 3 litros rinda 161 kilómetros? Tom Ogle inventó un sistema de admisión de vapor de combustible para todos los automóviles en 1977. Su sistema puede colocarse en cualquier motor de un coche ya existente y permitía que el vehículo recorra 150 kilómetros con solo 1 galón de gasolina. El joven inventor quería cambiar el mundo, pero al parecer un poder oscuro se lo impidió. Todo comenzó cuando el joven de 19 años intenta ponerse a trabajar con su máquina cortadora de césped y sin querer le produce una perforación en el tanque de combustible. En lugar de parchar el agujero, Tom decidió usar una bomba de vacío que conectaba el tanque y la válvula del carburador a través de una manguera, una decisión innovadora a primera vista. Pero finalmente le permitió que la máquina cortadora de pasto siguiera funcionando por casi 100 horas ininterrumpidas, consumiendo solo medio tanque. Básicamente era un sistema de economía de combustible para un motor de combustión interna que cuando se instala en un vehículo de motor evita la necesidad de un carburador comercial, la bomba de combustible y el tanque de gasolina. El sistema funciona mediante el vacío del motor para extraer los vapores de combustible, el cual se coloca directamente sobre el colector de admisión del motor. El ecualizador de vapor asegura la distribución y la mezcla correcta de aire y el vapor a los cilindros del motor para su combustión, y también incluye su propia válvula de entrada de aire para el control justo en el pedal del acelerador. Este invento asombró a la industria automotriz y en 1978 un representante de Shell le ofreció $20 millones por la patente y los planos de su invento. Pero Thomas no aceptó. Afirmó que Shell simplemente quería dejar de lado la idea y nunca saldría a la venta su invento. En 1981 afirmó que personas armadas lo perseguían por sus patentes. Le dispararon y fue herido.
Finalmente, el 19 de agosto de 1981, fue encontrado muerto de una sobredosis por intoxicación de medicamentos y consumo de alcohol excesivo. Poco antes de su muerte, un socio había sido asesinado cuando el coche en el que trabajaba se le cayó encima. 3 meses después de su muerte, los planos originales de su invento desaparecieron de la oficina de patentes de Washington, D.C. Hasta la actualidad nadie ha podido recrear el carburador de Thomas Ogle. Número 2. El motor magnético de Troy Reed. Según el ingeniero Bob Lazar, el gobierno de Estados Unidos tiene ovnis que funcionan con antigravedad y energías de campos magnéticos. El trabajo de Lazar en el Área 51 era descubrir el sistema de propulsión de algunos objetos voladores recuperados por parte del gobierno. Tras divulgar información clasificada, Bob Lazar fue despedido y silenciado, borrándolo del sistema y sacándole todos sus títulos. Algunas personas afirman que la ciencia del petróleo no es la que nos cuentan y es todo falso. No es de origen fósil, se puede reproducir en laboratorio y es inagotable. Existen otras muchas energías alternativas que el sistema controlado por las corporaciones ocultan para seguir controlándonos. El motor magnético sería una auténtica revolución porque no necesita combustible, es inagotable, barato de fabricar y tan eficiente o mejor que el petróleo. Troy Reed es un inventor ingeniero estadounidense que lleva perfeccionando este sistema para automóviles desde 1994. Obtiene la energía de las propias ruedas y no necesita batería. Los escépticos dicen que los motores magnéticos no tienen futuro porque los imanes se gastan. Pero la verdad es que hay videos que muestran prototipos funcionando a la perfección. Todo esto es pura ignorancia. Los motores magnéticos no usan imanes, sino neodimios, con una duración de más de 5.000 años. El neodimio es un elemento químico de la tabla periódica. En 1989, Troy inventó y patentó un motor que no usa combustible. El dispositivo se autoalimenta solo mediante el mismo andar del vehículo. A pesar de que el invento funciona, jamás fue producido en masa y Troy enfrentó miles de problemas para promocionar su invento. Los motores magnéticos son una realidad. En la Universidad de Tecnología de Delft, en los Países Bajos, Muammer Yildiz ha realizado una demostración de su motor magnético. Se ve perfectamente cómo comienza a girar su eje y mover un ventilador a alta velocidad. Se ha puesto a funcionar sin cables para ser visto delante de alrededor de 30 científicos en la sala y luego se desmontó pieza por pieza para poder ver su interior. El dispositivo se desmontó frente a todo el grupo de científicos para que pudieran ver que ninguna batería estaba conectada o escondida dentro del dispositivo. Número 3. El generador de efecto Searle. John Roy Robert Searle nació el 2 de mayo de 1932. Es un inventor británico de Wantage en Inglaterra. Desde 1946 hasta 1956, Searle dijo inventar y construir un objeto autodenominado generador de efecto Searle, con capacidad de antigravedad y de movimiento perpetuo, en violación a la primera ley de la termodinámica. No hay nada imposible, excepto que el estado de tu mente haga que así lo sea. El generador de efecto Searle, o llamado GESS, es un generador libre de energía, un dispositivo que recolecta energía sin el uso de combustible. Cuando los rodillos GESS se aproximan al anillo del GESS, el campo magnético resonante del efecto Searle hace que los iones negativos y electrones sean atraídos y acelerados por la máquina desde el ambiente circundante. Este proceso es asistido por el raro metal terrestre muy atrayente de electrones, el neodimio. El arreglo mecánico y el material único del GESS impulsa el neodimio a liberar continuamente y reemplazar los electrones en exceso, proveyendo energía eléctrica o mecánica o ambas.
Después de hacer el primer gest, el joven Searle lo puso en movimiento en presencia de un amigo, y pronto los platos del generador y los rodillos comenzaron a acelerarse, finalmente alcanzando un punto donde la unidad venció la gravedad y se puso a volar por el techo. El vuelo del gest fue completamente inesperado y alimentó el entusiasmo de su amigo, a tal punto que él patrocinó al Searle para hacer más dispositivos. Se dice que el primer domingo de cada mes, entre 1968 y 1972, demostró sus generadores de vuelo Searle y los discos para el público en general. Las cámaras de televisión y los periodistas estuvieron presentes en los hechos. Hacia 1965, Searle había hecho y había volado discos ligeros o vehículos de gravedad inversos, VGI, donde incorporó la tecnología GES. Los VGI pueden ser fabricados en cualquier tamaño y pueden viajar de Inglaterra a Japón en 30 minutos, a más de 19.000 km por hora. Los mismos discos son también amigables con el medio ambiente. Después de este hecho, el profesor Searle desarrolló varios sistemas con el fin de controlar mejor el comportamiento de los equipos, así como los resultados en términos de liberación de energía. Los resultados no tardaron en manifestarse de manera que sus prototipos fueron capaces de superar entonces cualquier avión jamás construido. Searle nunca patentó su invento y destruyó todos los dispositivos casi inmediatamente después de que descubrió que realmente funcionaban, ya que fue amenazado para que venda su invento o no lo promocione. John Searle ahora renuncia a cualquier intento de obtener una patente y hacer nulo cualquier intento por parte de otro de robar y controlar los derechos de su tecnología. Número 4. La cura del cáncer con el método Rife. Rife era partidario de la teoría de que el cáncer es un pariente directo de los virus, por lo tanto su dispositivo generador de frecuencias de desintoxicación atacaba directamente ciertas células infectadas y las destruía. El científico Royal Rife en 1934 creó nada más y nada menos que la máquina para curar el cáncer. Rife es actualmente famoso en los sitios web de conspiraciones, ya que su invento al parecer curaría no solo el cáncer, sino muchas más enfermedades. Afirmó haber encontrado la cura para el cáncer terminal, así como otras enfermedades, por medio de un aparato que él llamaría Beam Ray Machine, que según sus teorías trabajaba por medio de una frecuencia inducida, la cual vibraba a la resonancia del patógeno en cuestión. Aunque parezca algo increíble e imposible, el dispositivo dejó más de 16 casos documentados de recuperación absoluta de pacientes con cáncer terminal. El invento de Rife llegó a oídos de la Asociación Médica Estadounidense, pero el científico se negó a cooperar y a vender su invento porque veía la posibilidad de que solo querían destruirlo, ya que él mismo destrozaría el imperio del negocio de las farmacéuticas y la venta de medicamentos para tratamientos de diferentes enfermedades. Así que el jefe de la asociación médica le hizo la vida imposible, hizo todo lo necesario para entorpecer las investigaciones y avances, y además lo acusó de fraude. Le hicieron prácticamente la vida imposible, le robaron todo su equipo del laboratorio y hasta le prendieron fuego a las instalaciones. Sin dinero para financiar más investigaciones y el acoso constante y sumado miles de amenazas, lograron que Royal Rife se diera por vencido y abandone todos sus proyectos. Rife afirmó haber curado del cáncer terminal a 16 personas, de las cuales 14 se recuperaron en solo 3 meses y las 2 restantes en 6 meses. Número 5. El sistema de codificación digital SLUT. Romke Jan Bernard SLUT fue un pintor holandés y técnico en electrónica. Afirmó haber desarrollado una revolucionaria técnica de compresión de datos. El sistema digital de codificación SLUT podía comprimir una película completa hasta en 8 KB de datos. Esto es imposible con la mejor tecnología disponible en la actualidad.
Tengamos en cuenta que un disquete de esa época tenía 80 KB de información de memoria y actualmente no podríamos guardar ahí ni 2 fotos en buena calidad. Pero según Sluth, diseñó un algoritmo de compresión único que podía meter en ese pobre disquete más de 80 películas. El técnico demostró que su algoritmo funcionaba guardando 16 películas en un chip de 64 KB. Para que se den una idea, cualquier foto en una calidad media ocupa 64 KB actualmente. Un método de compresión de esa magnitud es imposible actualmente. En realidad no lo es, simplemente ese método de programación de compresión no es negocio. Los datos son virtuales y el peso de los datos son un invento, y Sluth lo demostró. Unos días antes de la transferencia del código fuente al público, Sluth apareció muerto de forma sospechosa. Sluth murió de un ataque al corazón justo 2 días antes de firmar un contrato de más de 25 millones de dólares, que luego serían 100.000 millones en los próximos años. El contrato multimillonario a cargo de Roel Pieper, director de tecnología de la empresa Philips, quedó en la nada. La historia, incluyendo el relato y una demostración creíble de la tecnología, es contada en detalle en el libro de Tom Perkins en 2007. Perkins, cofundador de la Silicon Valley, empresa de capital de riesgo Kleiner Perkins, había acordado invertir en la tecnología cuando Sluth murió. Perkins y Pieper habían procedido a la muerte de Sluth, pero una pieza clave de la tecnología supuestamente había desaparecido. El prototipo y el código fuente necesarios para reproducir su invención habían desaparecido misteriosamente. A partir de entonces, en solo 2 años, han comenzado a aparecer técnicas de compresión eficientes. Número 6. El cañón rompenubes de Wilhelm Reich. La máquina de hacer llover, al parecer, fue construida por el prestigioso psicólogo Wilhelm Reich, discípulo y protegido de Sigmund Freud. Llegó a dominar el clima y a desencadenar a voluntad las tormentas y lluvias. En 1953, en unos terrenos de su propiedad, Reich apuntó con su cañón al centro de una nube y esperó. Al tiempo, la nube comenzó a disgregarse. El experimento había sido todo un éxito. Reich pensó con buena lógica: si el Cloudbuster tenía el poder de disolver una nube, también podría llegar a formarla. Partiendo de su idea de que la energía sexual y la energía cósmica son 2 manifestaciones de la misma cosa, llegó a la conclusión de que si un buen orgasmo era capaz de regular el buen funcionamiento del cuerpo humano, la potencia orgiástica de la capa atmosférica que recubre la Tierra podía ser retribuida para modificar el clima allí donde fuese necesario. Y así lo hizo, preparó el cañón y apuntó a los cielos despejados, y una pequeña nube comenzó a formarse ante sus ojos. Reich habrá sonreído bajo la lluvia desatada. Había triunfado, el Cloudbuster funcionaba. Solo le requería más tiempo recuperar los excedentes de energía orgánica, traídos desde tan lejos. Las autoridades americanas, puestas en aviso sobre las actividades del genio, lo llevaron ante los tribunales. Lo acusaron de vender acumuladores de orgón, simples cajas vacías. Según los jueces, siguiendo órdenes estatales, sus publicaciones fueron quemadas en acto público y Wilhelm Reich murió en la cárcel en 1957. Un inexplicable manto de olvido recae hoy sobre la obra de Reich, el padre del orgasmo cósmico. Él llevó la idea de la libertad sexual hasta sus últimas consecuencias, y eso le valió la persecución y el desprestigio. Él fue el primer hombre de ciencia en reivindicar el sexo como fuente de salud y de placer, y de paso, provocar la lluvia en zonas de sequía. Número 7. El generador de Hendershot. Lester Hendershot fue el inventor del llamado motor sin combustible en 1928. En la década de 1920, Lester Hendershot estaba trabajando en un nuevo tipo de compás de aviación. Se tropezó con un método de generación de energía, su motor magnético Hendershot.
llamó la atención de la prensa y atrajo a los inversores de renombre como Charles Lindbergh. Se metió en problemas políticos promocionando su dispositivo y tratando de llevar su negocio a México. Según los informes, aceptó una oferta que no podía rechazar con la condición de no volver a trabajar en su dispositivo, el cual funcionaba absorbiendo la energía del campo magnético terrestre. Supuestamente la idea para la creación de esta maravilla le llegó en un sueño cuando Lester tenía 20 años, pero no le dio importancia hasta muchos años después, cuando estaba trabajando en el reemplazo del motor de un avión de juguete. En 1961, el Dr. Ed Skilling de la Columbia University construyó y probó con éxito el dispositivo Hendershot de energía libre, de los cuales obtuvo 300 vatios. Skilling había estado asociado con Hendershot y se enteró del dispositivo a través de él. El generador es autorresonante a 500 kHz. Durante mucho tiempo el científico fue prácticamente una celebridad, pero el gobierno, al ver que su invento realmente funcionaba, desató un infierno en su contra, obligándolo a abandonar el proyecto. Que un científico abandone un proyecto en el cual ha trabajado durante casi toda su vida y consciente de que puede revolucionar el mundo proporcionando energía libre, erradicando el hambre y la miseria, no solo no es creíble, sino queda a la vista que tuvo que aceptar la oferta a cambio del silencio para salvar su propia vida. Número 8. El fascinante motor de hidrógeno. Stanley Allen Meyer fue un inventor estadounidense. Creó y patentó un proceso que haría que los motores de combustión interna funcionasen solo con agua, a través de un dispositivo que él llamó Water Fuel Cell. El dispositivo básicamente era una celda de combustible de agua. El proceso de electrólisis se descompone en hidrógeno y oxígeno, formando hidróxido de hidrógeno, el gas para la combustión. Meyer adaptó el dispositivo a un buggy y en 1990 lo mostró en vivo y en directo a un periodista de un canal de televisión de Ohio. Meyer afirmaba que con 80 litros de agua el vehículo podría recorrer 4.500 kilómetros. En 1996 fue procesado por dos inversores, a quienes había vendido su idea de producir combustible a través del agua. Los profesionales contratados por la corte examinaron la célula de Meyer y concluyeron que no había nada de revolucionario en el dispositivo y que solo usaba un proceso convencional de electrólisis. Meyer fue condenado culpable de fraude y al pago de $25 millones. Obviamente todo fue una trampa y esto arruinó a Meyer. Stanley Meyer falleció repentinamente el 21 de marzo de 1998, después de cenar en un restaurante donde supuestamente había sido intencionalmente envenenado. Algunas teorías acusaron tanto a las compañías petroleras como al gobierno de los Estados Unidos, alegando que estarían involucrados. Las patentes de Meyer han expirado, sus invenciones están en el dominio público. Sin embargo, ni aficionados ni compañías comerciales han producido prototipos que funcionen con dichas patentes. Y esto es porque las patentes no eran las originales, las verdaderas fueron sacadas del dominio público. Una compañía japonesa afirmó poseer patentes de un sistema de propulsión parecidos al de Meyer, Water Energy System. Inclusive esta compañía ya mostró un prototipo, pero no ha permitido su examen, ya que saben a lo que se enfrentan. Aparentemente, inventar algo para el bien de la humanidad en este planeta no está permitido actualmente. Y todo lo que usamos tiene su vida útil. Se rompe rápido, hay que comprar repuestos, las baterías no duran nada y todo aquel que ha tratado de inventar algo revolucionario ha sido aplastado, silenciado, sobornado y hasta eliminado por la élite. Y aparentemente ese es el precio que hay que pagar por tratar de liberar a la humanidad de sus controladores, los dueños del mundo, que harán lo necesario para tenerte bajo su control. Suscríbete y activa la campana. También ya puedes unirte a la comunidad para ser miembro exclusivo del canal y obtener ventajas especiales.
Si sospechas que hay algo mal en el mundo, este es tu canal.